Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes. Sean cordial y calurosamente bienvenidos a este programa que construimos según nuestra santa fe cristiana católica, la única y verdadera fe cristiana que nuestro Señor Jesucristo vino directamente desde el cielo para dejar encomendada a una sola iglesia, la Santa Iglesia Cristiana Católica, única iglesia de Cristo, columna y fundamento de la verdad, como nos dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, iglesia que con Cristo es una sola cosa, porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Tú y yo, cada uno de nosotros que a través del bautismo hemos entrado a formar parte de esta única y verdadera iglesia que es humana, pero que también es divina, que tiene origen divino y por eso es santa, una santa, católica y apostólica. Vamos a comenzar entonces, sin más preámbulos, este encuentro en torno a la palabra de Dios y para eso invocamos a nuestro Dios uno y trino, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por todas las manifestaciones constantes, ilimitadas, incomparables de tu gran amor por nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor de toda la creación, dueño del universo entero, Creador santo, amigo de los pobres, razón de nuestra esperanza, causa de nuestra salvación. Acogemos en esta mañana, Señor, tu santa palabra, que es mensaje de salvación. Nos adentramos en las Sagradas Escrituras, que son la carta de amor que nos has escrito para seguir descubriendo en cada pasaje, en cada línea, en cada capítulo y versículo, en cada libro de estos 73 que conforman tu santa palabra, todo lo que somos para ti, Señor, cuánto valemos para ti, el misterio maravilloso de tu amor, de todo un Dios que ama la bajeza de estas criaturas, a quienes has constituido también hijos tuyos en la persona de tu Hijo Jesús. Permanece, Señor, con nosotros en este día. Te consagramos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras intenciones y deseos, nuestras decisiones. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Que sirva todo para mayor honra y gloria tuya, para adorarte como el único Dios verdadero que existes desde siempre y vives para siempre. Que sirva también para el testimonio de vida cristiana de nosotros que somos seguidores de tu Hijo Jesús, y que sirva también para la expansión de tu reino aquí en la tierra, como nos vas a comunicar en pocos segundos a través de tu santo evangelio. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el domingo 16 del tiempo ordinario y el pasaje del evangelio que vamos a meditar el día de hoy es Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío.
Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Esta expresión de Jesús en las Sagradas Escrituras se repite muchas veces y es una invitación de Jesucristo mismo, la palabra eterna del Padre, para ti y para mí. A que ya que hemos recibido de Dios nuestros oídos, nos dediquemos con fidelidad, con constancia, también con mucha sed y hambre espirituales, a dejarnos alimentar, a dejarnos guiar por esta palabra de Dios, que es palabra de salvación. Muchos tienen oídos y no los usan para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios. Oyen la voz del mundo, la voz de las pasiones, la voz de sus instintos y deseos desordenados, la voz de la codicia y de la avaricia, la voz de las malas amistades, la voz del marketing y de la sociedad de consumo, pero no escuchan la voz de Dios. Por eso está diciéndonos Jesús: el que tenga oídos para escuchar la palabra que yo le proclamo, el que tenga oídos para dejar que la fe crezca en su corazón, que oiga. No hay excusa para que tú y yo no escuchemos la palabra de Dios. Y ese capítulo 13 del Evangelio de San Mateo es conocido como el capítulo que contiene las parábolas del reino, porque Jesús está comparando el reino de los cielos, el reino de Dios, con realidades humanas que nosotros podemos entender para que sea más accesible para nosotros ese misterio del reino de los cielos que no podemos comprender plenamente porque no lo hemos vivido y también porque nuestra capacidad humana es supremamente limitada para entender los misterios del reino de Dios, para entender los misterios de Dios. Y es por eso que ya la profecía nos permitía mirar en el tiempo el cumplimiento de las promesas de Dios cuando Cristo mismo viniera a enseñarnos en parábolas para que de la forma más clara pudiéramos nosotros llegar a comprender el destino que como hombres y mujeres de fe nos aguarda en Cristo Jesús,
nuestro Señor. Y la primera y la más larga de las parábolas de este capítulo que meditamos el día de hoy, y que es también la parábola sobre la cual después los discípulos están pidiéndole a Jesús una explicación, es la parábola del trigo y de la cizaña. Y ya Jesús pues da de una manera supremamente clara la explicación, refiriéndola a cada uno de los elementos que aparecen presentes en esta parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es, en el lenguaje bíblico, algo similar a lo que en el lenguaje literario nosotros conocemos como las fábulas. Son historias ficticias, inventadas, que tienen una base en la realidad y que al final nos ofrecen una enseñanza. Hay unas fábulas muy conocidas que pertenecen a un autor griego muy antiguo y que son supremamente conocidas mundialmente. Son las fábulas de Esopo, que han dejado inclusive a la imaginación muchos escenarios, muchas historias, una realidad que tiene que ver pues con el crecimiento personal, con la vida en comunidad, etcétera, con los valores, con las virtudes, muy bonitas historias estas de las fábulas de Esopo. Y estas fábulas al final tienen una enseñanza, una moraleja. Algo así sucede también con las parábolas que Jesús nos dejó. Son historias ficticias inventadas por el mismo Jesús con su sabiduría divina, que están orientadas no a que nosotros nos quedemos enraizados o enzarzados en los detalles de la parábola, sino que nos vayamos a la enseñanza que Jesús nos quiere comunicar a través de esta forma literaria. Y estas parábolas son creaciones literarias tan claras en la mayoría de los casos que cualquier persona las puede entender, sobre todo porque las parábolas estaban formadas por los elementos que cotidianamente la gente conocía, que hacían parte de la vida cotidiana de las personas. A una sociedad de agricultores, Jesús les está hablando acerca de un cultivo en el que se siembra trigo y en el que después el enemigo llega también a sembrar cizaña. La aplicación de esta parábola es muy clara también como nos la presenta Jesús. Ese campo es el mundo, el trigo son los ciudadanos del reino de los cielos que están plantados, que están habitando en ese campo. Los que vienen a ser la mala semilla, la mala hierba, la cizaña, son aquellos que fueron plantados no por Dios, sino por el maligno, por el enemigo. Y hay una apariencia muy similar entre una planta y otra. Cuando van creciendo, se parecen mucho ambas plantas, la del trigo y de la cizaña. Y es por eso que Jesús nos dice que Dios no quiere que se arranque la cizaña, porque puede cometerse el error de llevarse también el trigo allí. ¿Cómo entender nosotros eso? Hay muchas personas que se han alejado de la iglesia porque piensan que la iglesia es pecadora. Ven la falla de miembros, de integrantes de la jerarquía en la iglesia, así también como la falla de algunos laicos dentro de la iglesia, y esa debilidad, esa falla humana, ese pecado, lo generalizan entonces a afirmaciones tan fuera de sentido como que la iglesia es pecadora, o que todos los sacerdotes son homosexuales, o que todos los sacerdotes abusan de niños, etcétera, por el pecado de uno o dos miembros del clero que han fallado y han cometido pues esas faltas, y justifican en esa clase de afirmaciones, primero, su alejamiento de Dios y de la iglesia; segundo, sus propios pecados; y tercero, un odio injustificado en contra de la iglesia. Pues Jesús, con esta parábola del día de hoy, nos está enseñando que mientras estemos en este campo que es el mundo, en todos los lugares, inclusive en la iglesia, vamos a tener trigo y cizaña. Siempre va a haber trigo
y cizaña, es decir, siempre va a haber personas que estén movidas por la voluntad de Dios, que quieran cumplir el querer y la voluntad del Señor, y otras personas que van a estar movidas por sus propios deseos desordenados, por sus propias pasiones, por su propia avaricia, codicia, etc. En el mundo, en la familia, en la iglesia, en una compañía, en cualquier trabajo, en una escuela, en cualquier lugar en el que los seres humanos nos encontremos, siempre va a haber trigo y cizaña. Por eso no es cierto que la iglesia de Cristo se va a caracterizar porque quienes la integran no cometen ningún pecado. Es una cosa muy, muy triste y a la vez muy interesante también, como quienes antes eran católicos y que sufrieron lo que se llama comúnmente un lavado de cerebro por cuenta de los protestantes y se alejaron entonces para grupos bíblicos que se autoproclaman iglesias cristianas, que no son en realidad ni una cosa ni la otra. Suelen afirmar que cuando eran católicos cometían pecados, pero que una vez que conocieron el Evangelio y que ya por medio del Evangelio son libres, que han conocido la verdad, gloria a Jehová, aleluya, ya entonces no cometen pecados, ya orinan hasta agua bendita, ya no cometen ninguna clase de pecado. Casi que hay que encenderles velitas a ellos porque ya son santos, ya son justos, ya están justificados, ya son salvos por la fe, gloria a Jehová, aleluya, y ya entonces los pecados hacen parte como de su historia, de su historia pasada, pero no de su historia personal actual. Eso es completamente falso, porque todos los seres humanos somos pecadores, todos los seres humanos, aún los cristianos, cometemos pecados, y por eso Cristo mismo ha dejado el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, para que tú y yo podamos restaurar la gracia de Dios en nosotros, o mejor aún, para que Dios pueda restaurar su gracia en nosotros y estemos de nuevo reconciliados con Dios. Es falso que solamente los católicos cometemos pecados. Lo que pasa es que los católicos no somos hipócritas a la hora de ocultar nuestros pecados. Los católicos reconocemos con humildad que somos pecadores. Inclusive en la Santa Misa nosotros estamos reconociendo que somos pecadores para pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, no para sentirnos orgullosos, somos pecadores, aquí somos los meros meros, no. Con humildad reconocemos nuestros pecados y reconocemos nosotros que estamos llamados a ser trigo, pero que muchas veces cuando nos dejamos llevar no por Dios, sino por el enemigo, nos convertimos en cizaña para nuestra propia familia, en cizaña para nuestra propia comunidad, en cizaña para la iglesia. Y hoy el Señor nos está recordando esa realidad, la realidad de que hay debilidad en el ser humano, no solamente en los católicos, hay debilidad en el ser humano, que la iglesia va a tener siempre semillas buenas que son los ciudadanos del reino de los cielos, como dice Jesús, pero que va también a tener semillas malas, que son todos aquellos que no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del mal. ¿Qué clase de semilla, qué clase de planta eres tú? ¿Qué clase de semilla, qué clase de planta soy yo? ¿Somos de verdad semillas de Dios? ¿Somos trigo o somos cizaña y no estamos haciendo nada por dejarnos transformar por la gracia de Dios en semillas buenas, en trigo, que alimenten a la comunidad, a la familia, al testimonio de vida cristiana? Hoy el Señor nos muestra una iglesia tan humana que está sembrada no solamente con buena semilla, sino también con semilla mala, porque el enemigo, el demonio, el espíritu del mal, siembra también en el corazón de la iglesia esa clase de plantas, de individuos, de feligreses que hacen mucho daño en nuestras comunidades. Pero hoy nos está invitando el Señor también a reflexionar acerca de quién somos nosotros en la iglesia, en la familia, en la sociedad, en la convivencia de unos con otros, en mi lugar de trabajo, en mi cumplimiento
de las labores y de las responsabilidades cívicas, etc. ¿Soy buena semilla o soy mala semilla? ¿Soy buena planta o soy una planta que simplemente es maleza? Que la gracia de Dios nos permita entonces seguir creciendo en nuestra conversión diaria, porque necesitamos cada día convertirnos de nuestras malas formas de vivir en las nuevas, de aquellas que solamente la gracia de Dios puede producir en nosotros. Una persona que dice que no tiene pecado, no tiene en sí misma el Espíritu de Dios, está haciendo mentiroso a Dios, porque las Sagradas Escrituras en muchos pasajes nos enseñan que todos nosotros somos pecadores. Romanos 5, por ejemplo, nos dice, todos pecaron. No hay nadie que no haya pecado, a excepción de Jesucristo nuestro Señor, y en Él la Santísima Virgen María. A excepción de Cristo y de quien es una con Él, nuestra Madre, la Virgen Santísima, todos los demás somos pecadores. Y por tanto, no podemos nosotros decir que por estar en determinada congregación o denominación o changarrito, etcétera, ya no somos pecadores. Que la palabra de Dios penetre en lo profundo de nuestro corazón para que vaya transformándonos con su gracia y con la verdad, para que al conocer la verdad seamos libres y que dejemos entonces que la palabra de Dios vaya haciendo de nosotros hombres y mujeres nuevos. Amén. Consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Amor estoy sediento, oh Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para
escuchar esa canción tan hermosa que nos habla de esta vocación a la que Cristo ha llamado a algunos de nosotros, no porque haya encontrado algo bueno en nosotros, sino solamente por un abismo incomprensible de su misericordia, que nos eligió para que personificáramos el sacerdocio de su Hijo Jesús hasta el final de los tiempos y por toda la eternidad, al ser constituidos nosotros sacerdotes suyos para siempre. Seguimos avanzando en este tema de la sucesión apostólica. Recordemos que el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 176, define la sucesión apostólica como la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, que son los obispos, y que gracias a esta transmisión la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Eso hemos venido diciendo desde el inicio de este tema, en estas catequesis, que la sucesión apostólica es entonces la transmisión o la sucesión del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, de una generación a otra, pero también de una persona a otra, siendo una de estas personas alguien que legítimamente, auténticamente, realmente recibió el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos y que por tanto tiene ya el poder de Dios en sí y lo puede comunicar a otros, siendo esto entonces justamente la sucesión apostólica. Y lo que se comunica a través de la imposición de las manos en la sucesión apostólica, decíamos, es el poder sacerdotal, en el sacramento del orden sacerdotal que configura a unos obispos o episcopos o apóstoles, podríamos decir, sucesor directo de los apóstoles, o también presbítero o anciano o sacerdote, y finalmente diácono. Hay 3 niveles o 3 grados en el orden sacerdotal dentro de la Santa Iglesia Católica, que son el de los obispos, el de los sacerdotes y el de los diáconos. Y cada uno de esos 3 niveles o grados u órdenes dentro del orden sacerdotal se establecen a través de la imposición de las manos en lo que es precisamente la sucesión apostólica. Y ya veníamos hablando entonces de unos pasajes que son como la base escriturística y la base también teológica de esta sucesión del poder de Dios de una persona a otra para que se perpetúe en el espacio y en el tiempo y en la historia el poder de Dios en esta única y verdadera iglesia que Cristo fundó, que desde sus inicios estaba orientada a ser universal, católica, y que estaba también orientada a ser eterna, porque Cristo deseó que su iglesia estuviera presente en el mundo para siempre. Por eso decía en Mateo 16:18, las puertas del infierno, es decir, el poder del infierno, no iba a poder destruir nunca esa iglesia que él había fundado. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús hace otra promesa que sigue cumpliendo 2000 años después y que va a seguir cumpliendo hasta el final de los tiempos, y es cuando le dice a sus apóstoles, ojo, a sus apóstoles, a los de verdad, no a los que se autoproclaman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Era por tanto necesario que junto con el poder sacerdotal que Cristo mismo le había dado a sus apóstoles, les diera también la potestad, el poder, la autoridad de comunicar ese poder a otros sucesores suyos que iban a continuar su misión y también su vida, tal y como lo encontramos pues en este documento, en este libro, compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 176, para que se asegurara que el poder del Espíritu Santo, que la acción del sacerdocio eterno de Cristo se siguiera manifestando en la iglesia a través de hombres que éramos legítimamente constituidos sacerdotes, obispos y diáconos en esta que es la única y verdadera iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Y ya la semana pasada entonces iniciábamos con algunos de los pasajes que nos permiten ya ver en acción esta sucesión del poder de Dios a través de la sucesión apostólica,
por medio de la imposición de las manos, a través de la cual se comunica el poder sacerdotal de quienes son apóstoles legítimos de Cristo a sus sucesores. Y mirábamos entonces el primer pasaje, que era Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26, cuando antes inclusive de Pentecostés, Pedro, que es a quien Cristo estableció como la piedra, el fundamento de su iglesia, no de la iglesia de Pedro, de la iglesia de Cristo, se pone de pie y le pide entonces a sus hermanos episcopos, a sus hermanos apóstoles, que elijan a alguien que va a cubrir el lugar que dejó Judas Iscariote, cuando una vez de traicionar a Cristo, dudó de la misericordia de Jesús y se ahorcó. Y cómo a través de la elección se elige entonces a Matías, que entra a ser ya parte del grupo de los 12, y miren cómo es una elección que no corre por cuenta de la misma persona, sino de la iglesia, del colegio de los apóstoles, del grupo de los episcopos, quienes presentan un candidato que junto con otras personas tiene las características que necesitan ellos, iluminados por la gracia de Cristo, y se toma entonces finalmente la decisión en medio de aquellos a quienes presentan que sea Matías el que ocupe el lugar de Judas Iscariote. Y ya entonces de esa manera es como se empieza a ejercer la sucesión apostólica, es decir, el poder apostólico de los apóstoles se comunica, se transmite a un hombre a través de la imposición de las manos, a través de la oración, a través de la acción efectiva y eficiente del poder sacerdotal que ya Cristo le había dado a sus apóstoles, como lo mirábamos ya en Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20, y que se va a seguir entonces comunicando, como decía Cristo, hasta el final de los tiempos. En las autoproclamadas iglesias cristianas, que son en realidad grupos bíblicos protestantes, los que son pastores, profetas, evangelistas, intendentes, superintendentes, profetas, etcétera, se autoproclaman como tal. Ellos mismos se llaman así, de esa manera. Nadie los nombró, nadie los ordenó, nadie les impuso las manos. Y en algunas de estas secticas o changarritos en las que se imponen las manos, no tienen ellos el poder de la sucesión apostólica para comunicar en realidad el poder del Espíritu Santo a estos sobre quienes imponen las manos. Luego es como sucede en uno de los programas de Chespirito que veíamos nosotros cuando éramos niños, que aparecían estos dos la gente dice que estamos locos, Lucas. Uno le decía al otro, dígame licenciado, y el otro le decía, licenciado, gracias, muchas gracias, no hay de queso, no más de papa. Así es como en las sectas protestantes se comunican, al menos en las que se imponen las manos o en las que unos integrantes llaman a otros pastores, profetas, etcétera. Así es como se comunica el, entre comillas, poder, a través de autoproclamaciones o de la imposición de manos de quienes no tienen el poder en realidad y que no le comunican a otros sino el poder del demonio para seguir mintiendo y seguir extorsionando a la gente a través de la venta del evangelio y de una salvación que es pirata, que no lleva de verdad a la vida eterna, sino a la perdición. Pero como está la sucesión apostólica dentro de la iglesia de Cristo desde sus mismos orígenes, lo encontramos nosotros. Y ustedes mismos lo pueden buscar en la Biblia porque la estamos mirando allá. Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26. Y también mirábamos el segundo pasaje, que es el de Hechos 6, 1 al 6, cuando de la misma manera son los 12, es decir, los apóstoles, los que eligen a quien va a ser de allí en adelante el tercer grado del sacerdocio de Cristo, que es el grado diaconal, el grado de los diáconos. Y es cuando dicen los apóstoles, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Los pondremos, no se ponen ellos mismos. Nadie se puede atribuir a sí mismo esa dignidad de ser elegido por Cristo si Dios no lo ha llamado en realidad. Por eso los que ahorita son fundadores de las iglesitas protestantes, los que son pastores, profetas, apóstoles, intendentes, superintendentes, evangelistas, etcétera, de todos estos grupos protestantes, son falsos pastores. Y por eso, terminada esta catequesis en torno a la sucesión apostólica, vamos a dedicar 2 catequesis a establecer las características especiales de esos falsos pastores, para que todos ustedes estén atentos y no se dejen engañar. Porque como en el evangelio que escuchábamos ahorita de Mateo capítulo 13 sobre el trigo y la cizaña, aparentemente son iguales en todos los grupos aquellos que son pastores de Cristo con quienes son pastores falsos, como que se parecen, como que son similares, pero en realidad una es una semilla sembrada por Dios y otra es una semilla sembrada por el demonio. Las semillas sembradas por Dios somos quienes hemos recibido a través de la imposición de las manos el poder sacerdotal en la sucesión apostólica, y somos en realidad obispos, sacerdotes o diáconos. Y semillas malas, semillas sembradas por el espíritu maligno, por el padre de toda mentira que es Satanás, son todos aquellos que se autoproclaman pastores y que engañan, movidos por el deseo del dinero, porque lo que los mueve no es el deseo de la salvación de las almas, sino el deseo por la codicia, el deseo por el dinero, como lo presentan pasajes como Colosenses 3, 5 y primera a Timoteo capítulo 6, versículo 10 en adelante. Son los mismos apóstoles entonces los que establecen a los diáconos en el ministerio que ellos van a empezar a ocupar. No se autoproclamaron estos 7 hombres, sino que fueron elegidos por los apóstoles. La comunidad los postuló, los puso como candidatos después de cumplir una serie de requisitos que estaban muy claros, y entonces los apóstoles son los que los establecen, los instituyen diáconos, ¿sí? Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron, no se escogieron ellos mismos, la comunidad encabezada por los 12, es decir, por los apóstoles, los escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, a los de verdad, a los 12, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La sucesión apostólica se ejerce dentro de la Iglesia de Cristo, comunicando el poder sacerdotal a través justamente de esto, de la imposición de las manos. Y miren cómo Hechos capítulo 8, versículos del 17 al 21, nos explica por qué era tan importante esto de la imposición de las manos y por qué era un gesto eminentemente, es decir, exclusivamente apostólico, sacerdotal. Escuchen por favor, Hechos 8, 17 al 21. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón, no Simón Pedro, sino un mago que estaba en aquella comunidad que se llamaba así, Simón. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, ojo, la imposición de las manos de los apóstoles, no de cualquier payaso, tampoco de los laicos, y en un momentito voy a hablar al respecto. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: denme también a mí este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. Pedro le contestó. Algunos protestantes suelen citar a este Simón del que habla Lucas en el pasaje de Hechos de los Apóstoles 8, 17 como Simón Pedro, pero es falso. Son los hermanos protestantes que son buenos para mentir, porque son hijos del padre de toda mentira, ¿no? Entonces,
allí se ve claramente cuál es el Pedro, cuál es el Simón, el que antes se llamaba Simón y que Cristo mismo le cambió el nombre para que fuera Pedro, y cuál es el que enfrenta y confronta a este mago que se llamaba Simón, que es de quien habla Hechos capítulo 8. Pedro le contestó, es decir, Simón Pedro le contestó a este impostor, a este mago, a Simón: vaya tu dinero a la perdición y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En este asunto no tienes tu parte ni herencia, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Así es en las sectas protestantes. Entonces el poder de Dios lo quieren comprar con dinero, y por eso es que se autoproclaman líderes que no ha nombrado Cristo mismo, sino que ellos mismos se autoproclaman porque piensan que con dinero se puede comprar el don de Dios, y no es así. No tienen ellos parte ni herencia porque no han sido llamados por Dios. Nadie se puede atribuir a sí mismo esta dignidad, sino aquel que ha sido llamado verdaderamente por Dios. Miren entonces, hermanos y hermanas, que en la iglesia de Cristo la imposición de las manos comunica el Espíritu Santo. Ojo, cuando es ejercida esta imposición de las manos de parte de los apóstoles, es decir, de aquellos que llevan la sucesión apostólica y que tienen poder por tanto para comunicar el poder sacerdotal a otros a través de la imposición de las manos. Hay un ministerio muy valioso y muy hermoso en nuestra comunidad cristiana católica, que es el ministerio de la renovación carismática. Este ministerio, tristemente, cuando no se lleva de la manera correcta, se contamina fácilmente con la renovación carismática protestante, mayormente pentecostal, en la que todas las personas imponen manos y supuestamente comunican con eso los dones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Hermanos de la renovación carismática católica que me escuchan, ustedes como laicos no tienen el poder, no tienen la facultad, no tienen el permiso ni de Cristo, ni de su esposa que es la iglesia, ni del Papa que es el vicario de Cristo, ni de los obispos que son sucesores directos de los apóstoles para imponer manos. Ningún laico en la iglesia católica puede imponer manos. Cuando imponen manos, no están comunicando el poder de Dios, no están comunicando el Espíritu Santo, están comunicando el poder de Satanás a través de una acción directa del demonio sobre su corazón, que es el orgullo. Un laico, cuando impone las manos, lo que está haciendo es un show. Se está mostrando como, yo aquí soy el mero mero, yo sí tengo el Espíritu Santo y por eso yo lo comunico a otros para que descansen en el Espíritu o para que profeticen o hablen en lenguas. No se dejen contaminar en su fe cristiana verdadera, como sucede en la renovación carismática pentecostal. Allá ellos que están guiados no por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del mal, ellos sí que le impongan las manos a todo el que les dé la gana. Pero en la iglesia cristiana católica, en la iglesia cristiana verdadera, ninguno de ustedes, ni ningún laico, tiene la facultad, el permiso, la autorización, el poder, la sucesión apostólica para imponer el Espíritu Santo, para imponer las manos y transmitir de esa manera el Espíritu Santo a otros. Mucho cuidado, porque hay unos inclusive que se están formando para recibir las órdenes sagradas y son desobedientes en ese sentido. No pueden imponer las manos los laicos, no pueden. Si quieren imponer las manos, váyanse a las sectas protestantes, a los changarritos, e impongan todas las manos que les dé la gana allá. Pero en la iglesia de Cristo, los apóstoles, miren que lo está diciendo San Lucas en su pasaje de Hechos capítulo 8, versículos del 17 al 21. Mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Ustedes no son apóstoles laicos, así sean de la renovación. No está permitido que ustedes impongan las manos a nadie. Hechos 13, del 1 al 3, nos va a mostrar cómo fue elegido San Pablo, ministro de Dios, cómo fue establecido, instituido apóstol. Porque los hermanos protestantes suelen decir que Pablo
nada más después de haber tenido su experiencia de conversión, después de haber conocido a Cristo, tomó entonces una Biblia y se fue a predicar como lo hacen ellos, y afirman ellos haber sido elegidos apóstoles al estilo de Pablo. Falso. Vamos a ver si todos los pastores protestantes fueron elegidos así como nos lo cuenta Hechos 13, del 1 al 3. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, es decir, ya el Espíritu Santo había establecido allá profetas y maestros. Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirenense, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Muchos pastores protestantes y fundadores de sus changarritos suelen decir que Pablo no recibió la imposición de las manos, sino que nada más así, agarró su Biblia y se fue a predicar a Jehová, aleluya. No leen la Biblia y por eso engañan. Pasajes que no les convienen, no los leen. Pero Hechos 13, del 1 al 3, nos muestra cómo fue elegido apóstol Pablo. No porque él se autoproclamó como tal, no. A Pablo, que antes se llamaba Saulo, le impusieron las manos quienes ya de parte del Espíritu Santo tenían el poder de la transmisión de la sucesión apostólica. ¿Sí? Entonces no se dejen engañar diciendo que Pablo simplemente empezó a predicar con una Biblia en mano y fundó su propio changarrito. Gloria a Jehová, aleluya. Falso, totalmente falso. Es por esa razón, porque Pablo mismo recibió la imposición de las manos y es así como fue constituido apóstol, es decir, enviado de Cristo, enviado legítimo de Cristo, episcopo, ya lo vamos a ver ahorita, que el mismo Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, una carta católica, porque era la iglesia de Roma, y no era la gran prostituta ni la gran ramera, no era la bestia, era la iglesia verdadera, ya desde sus comienzos, y lo sigue siendo 2000 años después. Carta a los romanos. ¡Ah, qué hermosura ser católico! Romanos 1, del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, porque Cristo lo llamó. Vocación significa llamado. Y Pablo es apóstol por llamado, no porque se autoproclamó. No. Por llamado, por vocación. Escogido para el evangelio de Dios. Él no se puso a sí mismo el título de pastor, de apóstol, evangelista. Páguenme diezmos. Gloria a Jehová, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pactan por $500? No. Apóstol por vocación, es decir, llamado para ser apóstol, escogido para el evangelio de Dios. ¿Dónde dice que fue escogido? Allá en Hechos 13, del 1 al 3, donde dice el Espíritu Santo mismo: sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Escogido, ¿cierto? Escogido para el evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, y sigue entonces pues allí mostrando cómo él recibió una elección. Fue escogido por el Espíritu Santo mismo, no por su deseo de recibir diezmos, colectas, pactos, primicias, etc. No. Así también Pablo, que ya había recibido la imposición de las manos de parte de los apóstoles, de los sucesores directos, legítimos de los apóstoles, el mismo Pablo entonces ya tiene en sí el Espíritu Santo y tiene también el poder de comunicarlo a través de la sucesión apostólica por medio de la imposición de las manos. Y es por eso que en 2 a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo nos está recordando que él, como apóstol de Cristo, como escogido directamente por Dios, como aquel a quien le impusieron las manos, tiene ya el poder de imponer las manos a otros, y le impone las manos a Timoteo, a su discípulo. 2 a Timoteo,
capítulo 1, versículo 6. Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. A Pablo le impusieron las manos. Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Pablo entonces impone las manos a Timoteo. Segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 6. Y también lo recuerda, no solamente que fue Pablo el que le impuso las manos a Timoteo, sino varias otras personas que ustedes van a escuchar a continuación en primera a Timoteo capítulo 4, versículo 14. Primera a Timoteo 4, 14. Le está hablando Pablo a Timoteo. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Es decir, los presbíteros, los sacerdotes, también le imponían las manos a quienes iban a ser ordenados en la iglesia, que iban a ser escogidos para la misión que el Espíritu Santo les encomendaba. Yo los invito a ustedes a que vayan a una celebración de la Santa Misa en la que se celebra también el orden sacerdotal y que se ordena a los nuevos sacerdotes o a los nuevos diáconos en nuestra iglesia, para que miren ustedes cómo no solamente el obispo u obispos que estén allí, sino también nosotros los sacerdotes imponemos las manos sobre quienes van a ser ordenados. Ahorita, si Dios quiere, el martes, justamente pasado mañana, vamos a tener en la parroquia de San John Newman, aquí en Farragut, vamos a tener la ordenación diaconal de uno de nuestros hermanos seminaristas que va a ser ordenado diácono pasado mañana a las 6 de la tarde. Ojalá tengan ustedes la posibilidad de ir para que miren cómo se transmite el poder del Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica por medio de la imposición de las manos. No lo olviden, este martes, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Y vamos a tener también el 29 de agosto la ordenación sacerdotal de dos de nuestros diáconos aquí en la diócesis de Knoxville, de Alex Hernández y de otro hermanito de la comunidad americana que se llama Zachary. No me acuerdo el apellido en este momento, perdón. Pero dos hermanitos que ya fueron ordenados diáconos mediante la imposición de las manos van a ser ordenados sacerdotes el 29 de agosto en la catedral a las 11 de la mañana. Todos cordialmente invitados para que puedan ver esto que les estoy leyendo desde las Sagradas Escrituras ya en la práctica, tal y como se lo dice San Pablo a Timoteo. Recibió ese carisma mediante la intervención profética a través de la imposición de las manos del colegio de presbíteros, es decir, del grupo establecido ya por el Espíritu Santo mismo con este ministerio dentro de la iglesia verdadera de Jesucristo nuestro Señor. Y así también entonces en la misma carta que estamos leyendo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 12 al 14, miren cómo le dice San Pablo a Timoteo: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste solemne profesión delante de muchos testigos, porque la ordenación sacerdotal es pública, se hace frente a toda la comunidad. Así lo encontramos ya desde Hechos capítulo 1, que ya lo leíamos ahorita, Hechos 1, 15 al 26 y Hechos 6 del 1 al 6. Así también entonces aquí lo está diciendo San Pablo, mostrando cómo la ordenación sacerdotal es pública, es delante de la comunidad. No es cuando el fundador de su changarrito quiere recibir mucho dinero sin trabajar, el sinvergüenza, y se autoproclama entonces líder de su comunidad. Te recomiendo en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió tan solemne testimonio, que conserves el mandato, la orden sacerdotal, sin tacha ni culpa, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso estaba en primera Timoteo, capítulo 6, versículos del 12 al 14. Y como ya Timoteo recibió la imposición de las manos de parte de Pablo, que es un apóstol legítimo de Cristo en la iglesia verdadera de Cristo, ya entonces Timoteo, como obispo, como apóstol de Cristo,
tiene también él el poder sacerdotal y puede comunicarlo a través de la imposición de las manos en la sucesión apostólica. Y es por eso que San Pablo le escribe también allí mismo en esta carta que estamos leyendo, primera carta a Timoteo, ya en el capítulo 5, versículo 22, a Timoteo le está escribiendo lo siguiente: no te apresures en imponer las manos a nadie, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Timoteo no hubiera podido imponer las manos a otros si antes a él no le hubieran impuesto las manos. Entonces Pablo recibe la imposición de las manos de parte de los sucesores de los apóstoles en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Pablo a su vez entonces le impone ya las manos a Timoteo, y no solamente Pablo, sino todo el colegio de los presbíteros, el colegio presbiteral, y eso lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, y 1 Timoteo capítulo 4, 14, 1 Timoteo 6, del 12 al 14, y ya Pablo entonces y los demás presbíteros que recibieron la sucesión apostólica por medio de la imposición de las manos, le dan también a Timoteo la posibilidad, el poder, la sucesión apostólica, para que él también lo haga a otros. Y es por eso que 1 Timoteo 5:22 recibe Timoteo de parte de Pablo el consejo, la recomendación de que no se acelere, no se apresure cuando le vaya a imponer las manos a otros, para que no se haga cómplice de sus pecados. Y así como con Timoteo, también Pablo le estaba escribiendo a Tito, a otro discípulo de San Pablo, a quien el mismo Pablo y el colegio de los episcopos y de los presbíteros le impusieron las manos. Le está recordando Pablo a Tito lo siguiente. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. Tito fue ordenado obispo. Sobre él se impusieron las manos y él ya tenía el poder entonces de transmitir el Espíritu Santo por medio de la sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. Y la orden de Pablo para Tito era que en Creta, en esta isla de Creta, ordenara por medio de la imposición de las manos, por medio de la sucesión apostólica, ordenara sacerdotes, presbíteros, y los dejara entonces en las comunidades en las que ya pasaba el apóstol evangelizando. Y ya sigue entonces a continuación una serie de cualidades que debe tener quien va a ser ordenado sacerdote o presbítero o anciano, que ya ustedes pueden seguir leyendo allí, Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Estas cualidades debía cumplirlas el candidato, y es por eso que antes ya le decía Pablo a Timoteo que no se acelerara imponiendo las manos a cualquiera, para que no se hiciera cómplice de sus pecados. Es decir, el candidato que es presentado por la comunidad para ser constituido obispo o presbítero o sacerdote, que es lo mismo, o diácono, tiene que ser una persona intachable, tiene que ser una persona que cumpla unas cualidades especiales. De lo contrario, no puede ser ordenado. Entonces, queda allí claro, hermanos y hermanas, cómo en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera, hay poder de comunicar el Espíritu Santo a otros a través de la imposición de las manos, en lo que se conoce como la sucesión apostólica. La próxima semana continuamos con este tema. Por lo pronto voy a dejarlos con un anuncio que la diócesis de Knoxville nos está dejando para que seamos cada día más conscientes y más responsables en nuestro autocuidado en contra del COVID-19, y les doy entonces la bendición de parte de Dios nuestro Señor. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy y siempre. Feliz semana. Yo me creí todo lo que decían los videos de WhatsApp y YouTube acerca del nuevo coronavirus, que era una mentira y que no existía. Me lo creí todo, hasta que yo me infecté con el virus y terminé en el hospital. El nuevo coronavirus es real. Protégete, cuida a los tuyos y cuida de tu comunidad. Si tiene más preguntas, llame al 865-215-5555. Tenemos servicio en español. Este es un mensaje del Departamento de Salud del Condado de Knox y la Diócesis de Knoxville. Ven con nosotros
luz al caminar. Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.